Canta mi corazón al son de tu amor, amor que se entregó y su vida dio, sufrió todo el dolor, su sangre me limpió, su llaga me sanó. En él llevó el castigo y mi dolor, por él vivimos hoy. Vino es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Sí, Padre Santo, tú eres Señor, Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te damos gracias por un día más que nos regalas, Papito Bello. Te bendecimos, Padre Santo, y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí hablándoles desde mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Ezequiel y hoy vamos a leer el capítulo número 5. Señal del juicio que viene. Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja para afeitarte la cabeza y la barba. Toma una balanza y pesa el cabello en 3 partes iguales. Coloca una tercera parte del cabello en el centro del mapa que hiciste de Jerusalén. Después de representar el ataque a la ciudad, quémalo allí. Esparce otra tercera parte del cabello por todo el mapa y córtalo con una espada. Arroja la otra tercera parte al viento, porque yo esparciré a mi pueblo con la espada. Conserva apenas un poquito de cabello y átalo en tu túnica. Luego, toma alguno de esos cabellos y arrójalos al fuego para que se consuma. De ese remanente se esparcirá un fuego que destruirá a todo Israel. El Señor soberano dice: esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano al pueblo: te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean. Por lo tanto, ahora yo mismo, el Señor soberano, soy tu enemigo. Te castigaré en público a la vista de todas las naciones. A causa de tus ídolos detestables, te castigaré como nunca he castigado a nadie, ni volveré a hacerlo jamás. Los padres se comerán a sus propios hijos, y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los 4 vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima, porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los 4 vientos y la perseguiré con mi espada. Entonces, por fin mi enojo se habrá desahogado y quedaré satisfecho. Cuando se haya calmado mi furia contra ellos, todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. Así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas y de todos los que pasen por allí. Te volverás objeto de burla, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Haré que te lluevan flechas mortales de hambre para destruirte.
El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya desaparecido la última migaja de alimento. Junto con el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos. La enfermedad y la guerra acecharán tu tierra, y mandaré la espada del enemigo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, este es el capítulo 5 del libro de Ezequiel y habla de la señal del juicio que viene. Recordemos que ya en este momento Nabucodonosor se tomó por primera vez a Judá, a Jerusalén, y en el capítulo de ayer hablamos acerca de el sitio, de la sitiada que le dio. Si recordamos en Jeremías, vimos que estuvieron casi 2 años sitiados, rodeados por Nabucodonosor. Nadie podía entrar, nadie podía salir de Jerusalén. Y así fue que el Señor anuncia la sitiada de Jerusalén en el capítulo 4. Aquí en el capítulo 5 empieza a hablar, empieza a darle señales a ellos y le empieza a decir a Jeremías que agarre una navaja o una espada y que se la empiece a afeitarse la cabeza y la barba. Las espadas no son para eso. Había de pronto las cuchillas que se utilizan para afeitarse, y él agarró y afiló una espada, y esa es una señal de que el Señor iba a hacer un juicio en contra de Jerusalén y muchos iban a morir a filo de espada. Y empieza a darle más señales acerca de eso. Dice, porque el Señor soberano dice, esto es la ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos y resultó ser más aún perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di que siguiera. O sea, en ese momento Jerusalén estaba mucho más desordenada que la gente que no conocía al Señor. La gente que no conoce al Señor por naturaleza lo seres caídos, y por lo normal una persona que no conoce al Señor pues es una persona que va a estar siempre haciendo lo malo, y siempre sus instintos, digámoslo así, naturales lo llevan a hacer cosas que son agradables a la carne pero que son pecado. Cuando una persona no conoce que determinada cosa no es pecado o es pecado, simplemente él vive como los animalitos que viven por instinto, traen un instinto de supervivencia. Entonces ellos para vivir, para sobrevivir, hacen lo que tienen que hacer, y así viven muchas personas que no conocen de Dios. No les importa robar al otro, no les importa si en un negocio de pronto deja al otro en la ruina, y si el otro aguantó hambre y la familia aguantó hambre, no importa, porque lo importante era yo tratar de tener dinero para mí, y eso es lo que más importa. Hoy en día se ve eso con los políticos. Los políticos lo que hacen, muchos de ellos no se dan cuenta el problema tan grave que es el problema de la corrupción. La corrupción trae pobreza, trae hambre, y mucha gente en este momentico todos los países donde hay demasiada corrupción, vemos gente que está padeciendo de hambre, que está padeciendo de necesidades, porque otras personas se han enriquecido con la plata del pueblo, sin importarle absolutamente nada ni nadie. Y eso es lo que pasa también, por ejemplo, con una persona que trabaja con el narcotráfico. El narcotráfico, ¿qué es? Una persona que se enriquece a costilla del sufrimiento de otra persona. Porque cuando una persona consume droga, pues hombre, simplemente eso lo denigra, lo vuelve inclusive hasta una persona, un pordiosero, porque la droga lo lleva así. Imagínese el sufrimiento de un padre al ver a su hijo sumido en la droga. ¿Cuántos padres no han sufrido eso? ¿Cuántas personas no están sufriendo en este momento de eso? Porque hay una inconsciencia de personas que no conocen, o que de pronto simplemente ellos les da lo mismo
lo único que les interesa es obtener dinero a costilla del sufrimiento de quien sea, no les importa. Un narcotraficante no se pone a ver el dolor de un padre, sino que simplemente él está traficando y es como si estuviera vendiendo comida y él no le importa nada de eso. Entonces, esto es lo que le pasaba al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, que básicamente ellos sabían y conocían el problema. O sea, una cosa es que usted le diga, mire, es que si usted está haciendo esto malo, estas personas se van a ver afectadas si usted ya tiene conciencia de que sus actos están afectando a otras personas. El pueblo de Israel conocía desde hace mucho tiempo todas las cosas que el Señor le había ordenado, las ordenanzas, los mandamientos, y le decía, no hagan esto porque esto es pecado, no hagan esto. O sea, ellos sabían a conciencia y tenían el conocimiento pleno de eso, pero ellos aún así hacían lo malo ante el Señor. Por eso el Señor manda ese juicio. Dice, te convertiré en ruinas, en la burla de los ojos de las naciones vecinas y en todos los que pasen por allí. O sea, el Señor está enviando un juicio a una nación que conoce, a una nación que no es ajena a lo que el Señor le ha mandado a obedecer, y es prácticamente lo que debe hacer un padre amoroso. Mire que muchas veces cuando un doctor tiene que extirpar una parte, de pronto a veces si hay una herida se infecta y muchas veces se le vuelve gangrena a uno, un brazo, lo que sea, a veces le toca que cortar esa parte del brazo. No es fácil, no es algo que la gente disfruta, pero es necesario el dolor, necesario extirpar esa parte, porque si no la extirpa, eso va a comer el resto del cuerpo y simplemente va a matarlo inmediatamente. Entonces, son medidas que el Señor como Padre hace para que en el futuro sus hijos, su pueblo escogido, aprenda lo que tiene que aprender en base a la disciplina. Un padre nunca le gusta castigar a un hijo. Yo creo que las cosas más duras y más tristes que hay es cuando uno tiene un niño, y cuando están pequeñitos más aún, como por ejemplo como mis nietos que tienen 2 añitos y a veces le dan pao porque se porta mal, porque es que si no se corrige desde pequeñito, pues simplemente eso que no se corrige de pequeñito va a ser un mal que le va a afectar cuando esté adulto. Dice que el que ama a su hijo lo disciplina, y Dios es un Padre amoroso que nos disciplina cuando nos comportamos mal, y tiene que tomar medidas muchas veces que no nos gustan, que no le gustan a él hacerlas, pero desafortunadamente por la desobediencia a veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles, así como pasó el pueblo de Israel, que llegaron a extremos muy graves porque ellos tenían profetas, porque ellos también conocían de la palabra de Dios, porque ellos tenían el privilegio de primera mano tener un contacto, una comunión con Dios, y ellos no aprovecharon eso. Adrede le dieron la espalda al Señor, empezaron a seguir dioses ajenos cuando Dios se había manifestado con tantas cosas, con tantos favores, con tanto amor y con tanta comprensión. Se había manifestado ante ellos y ellos no quisieron hacerlo. Nosotros también un día vamos a estar en un juicio. Toda persona, todo el mundo va a estar ante el juicio del trono blanco. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar el día que nosotros estemos en ese juicio que el Señor va a tener con cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a presentar? Pues gracias a Él mismo, a mi Dios Santo, que envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, y gracias a que Jesucristo pagó por nuestros pecados, nosotros estamos exonerados de ese juicio, porque ya nosotros ya pagamos, o sea, ya no tenemos nada, ya no debemos nada, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Así que todos los que pronto no hayan recibido a Jesucristo, hoy es un día especial, es un día donde usted puede recibir a Jesucristo como su Dios y Salvador, para que el día del juicio tenga ese abogado que es Jesucristo y no tenga que pagar las consecuencias de el juicio final y las consecuencias de vivir una eternidad apartado de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su presencia en este día y que nos ayude a no estar pecando, sino que estar cerca a Él en todo momento. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno,
por la oportunidad que nos das, Señor, de conocer cada día más tu palabra, Señor. Pero para conocerla no simplemente como un conocimiento, como tener más cosas en que presumir, sino simplemente en aplicarla en el diario vivir, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que esto que estamos aprendiendo, Señor, que fue un dolor muy grande que sufrió Israel, Señor, y que tú lo has permitido conocer en tu palabra, Señor, es para que nosotros no caigamos en el mismo error, Señor. Permítenos, Padre Santo, ya que conocemos tu palabra, poder aplicarla, poder obedecerla, Señor, y poder tener esa comunión permanente contigo, Señor. Yo bendigo a cada persona que está escuchando este audio, Señor. Yo lo bendigo y te pido, Padre Santo, de que si no te ha recibido, Señor, que tenga la oportunidad en este día de arrepentirse de todos sus pecados, pedirte perdón y recibir a Jesucristo como su Dios y Salvador, para que sea ese abogado el día del juicio que nos va a sacar adelante y no vamos a tener que estar una eternidad apartado de ti, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, Padre Santo, y bendícenos en este resto de días, Señor. Te lo entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.